Por ejemplo, si recordamos el Código de Procedimientos Penales, los policías investigaban, ¿no? Había una previa investigación y elaboraban su atestado policial, y en ese atestado policial informaban al fiscal o al Ministerio Público qué diligencias había practicado, inclusive qué diligencias faltaba de actuarse o practicarse. Ellos tipificaban el tipo penal, a qué tipo penal se subsumían los hechos que han investigado, y inclusive el policía de investigación ya concluía si había o no había alguna responsabilidad. ¿Y quién concluye eso? El instructor, ¿no? Pero todo esto cambia con este nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Ahora ya no hablamos de un atestado policial, ahora hablamos de tema de un informe policial. Entonces, desde ahí, ahora el nuevo Código Procesal Penal reconoce a la Policía Nacional del Perú, que ahora con este código tiene un importante rol en el funcionar o en la función de una investigación del delito. En este modelo acusatorio se produce un cambio radical en la metodología de la investigación criminal o de los delitos por parte de los efectivos policiales. ¿Por qué digo eso? Porque en el Código de Procedimientos Penales, como vuelvo a decir, el personal policial que investigaba, el instructor del caso de la investigación, realizaba sus diligencias, remitía su atestado policial. Recién si el fiscal consideraba ampliarlos, tenía que tomar declaraciones a nivel despacho fiscal. Y si él consideraba indicios razonables de la comisión del delito, todavía lo mandaba al juez instructor. El juez instructor nuevamente tomaba o realizaba las diligencias ya jurisdiccionales para que él pueda elevarlo, si era un proceso ordinario, a la sala para el juzgamiento. Pero esta vez, con este nuevo Código Procesal Penal, eso no pasa. Porque más adelante veremos de que ya hemos establecido 3 etapas. El Código Procesal Penal dice 3 etapas, lo que es una etapa de investigación preparatoria, una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento. Y dentro de esa etapa de preparatoria están las 2 etapas, la etapa diligencias preliminares y la etapa dichamente dicha, la preparatoria. Y lo que nos corresponde ahora hablar es de esas diligencias preliminares. ¿Y por qué decimos que ahora que la Policía Nacional en su función de investigación tiene un rol importante? Porque ahora son estas etapas, como el preliminar, en que se deben recabar, buscar información, datos, huellas, recopilar objetos o efectos materiales, realizar gráficos, fotografías, otras situaciones para el esclarecimiento del delito o para conocer el paradero del imputado o el partícipe. Y ahora ya no será instructor. Ahora con este nuevo Código Procesal Penal se les dice al policía o al personal policial que va a investigar pesquisas. Ahora se le dice pesquisas, pero todavía en la experiencia que venimos nosotros laborando, observo de que en los informes policiales todavía ponen en el último el instructor. No, ahora estamos en pesquisas. ¿Y quién es esa pesquisa? Es el que va a buscar esa información. No, lógicamente, en este caso con la participación del Ministerio Público. Esas actuaciones policiales a nivel preliminar, ahora con el nuevo Código Procesal Penal, tienen una importancia
porque son la prueba preconstituida, pero, como vuelvo a repetir, la actuación policial o de estos pesquisas, policías e investigadores, a la fecha es muy diferente. Su actuación de cada pesquisa es muy diferente. Es decir, si solamente nos ubicamos en una unidad, en una comisaría, vamos a encontrar unidades policiales o unidades que se dedican exclusivamente a investigar un referido delito o un tema. Por ejemplo, en las comisarías vamos a encontrar policías dedicados a una investigación de sección de delitos, sección de faltas, sección de accidentes de tránsito, sección de violencia familiar, ¿no? También existen unidades policiales especializadas. Por ejemplo, la unidad especializada de drogas, trata de personas, unidad policial especializada en homicidio, unidad policial especializada en medio ambiente o en caso delitos ambientales, unidad policial de estafa, otras defraudaciones, y el último que va a ser muy relevante es la unidad especializada en delitos informáticos, es decir, la división de investigación de delitos de alta tecnología. Entonces, cada unidad o cada personal policial va a tener su actuación policial en las diligencias preliminares de manera muy diferente. Es decir, no es lo mismo que un policía que esté encargado en una unidad de violencia familiar, perdón, que su actuación en diligencias preliminares sean que el mismo que una policía asignado a la unidad de delitos de droga o en tal caso delitos informáticos. Lógicamente, por su forma de actuar, por su forma de la unidad especializada, su actuación policial va a ser muy diferente. Por consiguiente, en esta ponencia les haré alcance en relación solamente a aquellos aspectos o funciones que tienen en los delitos comunes. Pero debemos partir, ¿qué dice la Constitución Política del Perú sobre unas diligencias preliminares o en tal caso sobre la investigación en un proceso penal? Si vemos el artículo 159, hace referencia a las atribuciones del Ministerio Público y precisa que una de las atribuciones del Ministerio Público es conducir desde su inicio una investigación de un delito. Pero para que pueda conducir esa investigación del delito, la Policía Nacional del Perú está obligado a cumplir los mandatos del Ministerio Público. Por eso la propia Constitución Política del Perú, en su artículo 166, establece que la Policía Nacional del Perú previene, investiga y combate la delincuencia. Pero hay un dato muy interesante del Tribunal Constitucional en relación a las que ha precisado a las finalidades que se le ha asignado a la Policía Nacional del Perú. Eso vamos a encontrar en el expediente número 22-2004, proceso de inconstitucionalidad, donde el Tribunal Constitucional establece que la finalidad que se le ha asignado a la Policía Nacional del Perú tiene dos funciones básicas. Uno, la preventiva. Dos, la investigación del delito bajo la dirección de órganos jurisdiccionales competentes.
Desde ahí podemos decir, o en tal caso el Tribunal Constitucional precisó, de que cuando hablamos de la función preventiva, la Policía Nacional está o deberá garantizar y mantener y restablecer el orden interno. Asimismo, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Vigilar y controlar las fronteras. Prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Eso es una de las funciones como función preventiva. Pero ¿cuál es la función de la policía que investiga y combate la delincuencia? Dice que la Policía Nacional del Perú, para que pueda investigar o combatir la delincuencia o cumplir estas finalidades, debe efectuarse con estricta sujeción, garantía y respeto de los derechos humanos. En otras palabras, lo que nos dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia es que la Policía Nacional del Perú, cuando realiza las diligencias preliminares, o en tal caso, cuando viene cumpliendo su labor o su función, deberá sujetarse o deberá respetar las garantías de los derechos humanos, lógicamente de las personas. Entonces, la pregunta está, fuera de aquellos derechos fundamentales o humanos que establece la Constitución Política del Perú, ¿dónde están establecidos claramente para el personal policía para que pueda respetar esos derechos humanos? Para lo cual debemos recurrir al Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial. Este manual ha sido aprobado mediante resolución ministerial número 952-2018 donde hace alcance y precisiones cuál debe ser el actuar, cuáles son los derechos humanos y cómo debe actuar el personal policial para fines de cumplir su función. Y lo más relevante de este manual es que la policía es promotor de la paz. Las acciones que ejecuta los policías en el desarrollo de su función, dice, ¿no?, deberán subordinarse y adecuarse al respeto de los derechos humanos para garantizar la legalidad y la legitimidad de sus actuaciones. Dice este manual de que la investigación policial debe desarrollarse respetando la Constitución y las demás normas nacionales y internacionales. La investigación policial debe realizarse de modo ético, especialmente en el acopio de los elementos de prueba, en el desarrollo de las pericias, en el examen de los implicados. Dice, debe evitarse todo sesgo de género o criterios subjetivos que afecten o entorpezcan el fin perseguido. Entre otros que podemos encontrar en este manual. Pero ¿qué nos dice nuestro nuevo Código Procesal Penal? Nuevamente, en esto ya lo precisa el título preliminar cuarto del Código Procesal Penal, precisa que el Ministerio Público conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional del Perú. También en su artículo 65 precisa que el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar en forma conjunta, coordinada, debiendo diseñar protocolos de actuación. Hay un dato muy importante que el fiscal, cuando tenga la noticia criminal o la noticia de un delito, realizará
se corresponden las primeras diligencias o en tal caso, dice, dispondrá que realice la Policía Nacional. Ahora, si el fiscal decide de que una vez tomado la noticia criminal que sea realizada por la Policía Nacional del Perú, entonces deberá precisar el objeto, las formalidades específicas que deben reunir esa investigación policial para garantizar lógicamente su validez. En las diligencias preliminares, según nuestra norma constitucional y nuestra norma Código Procesal Penal, va a ser el fiscal el que va a realizar la estrategia de la investigación en una investigación policial o fiscal o en una investigación penal, para lo cual debe coordinar, debe aportar pautas, técnicas al personal policial para que se pueda garantizar una investigación objetiva, regular y que se garantice la defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales. Desde ahí vamos a encontrar, si nosotros revisamos el artículo 68 del Código Procesal Penal, cuáles son exclusivamente las atribuciones de la Policía Nacional del Perú. Para lo cual debemos empezar que en este nuevo Código Procesal Penal está dicho por demás que el que conduce, el que ve la estrategia de una investigación es el Ministerio Público o el fiscal responsable del caso. Ahora el personal policial es un parte del Ministerio Público en esta investigación fiscal, coordina con el fiscal para fines de llevar adelante las diligencias preliminares. Y todas las diligencias preliminares o las actuaciones a nivel preliminar deben llevarse con la participación del Ministerio Público y, si fuera posible, si tendremos identificado al investigado, al imputado, al denunciado, con su participación o con su conocimiento o con el conocimiento de las partes. Para lo cual vamos a partir, digamos, que la Policía Nacional del Perú está en la obligación de recibir las denuncias. Una persona, si advierte, considera de que hay una comisión del delito y quiere denunciar, por lo tanto la comisaría, el personal de la sección encargada en las comisarías, está en la obligación, no es un deber, no es un derecho, es una obligación de recibir dicha denuncia. Esa denuncia puede ser escrita o verbal, ¿no? Si va a ser escrita, necesariamente tendrán que recepcionar, ¿no?, con su sello de recepción, la hora, la fecha, la cantidad de folios que se adjuntan, en otras palabras, como mesa de partes. Ahora, si fuera verbal la denuncia, será levantada en una acta de denuncias policiales, ¿no? Pero una vez recepcionada, ya sea una denuncia escrita o una denuncia verbal, el personal o el pesquisa, el personal policial responsable de esa denuncia deberá inmediatamente comunicar
al fiscal de turno sobre dicha denuncia que se ha presentado. Antes se comunicaba mediante un oficio, pero ahora se practica que la comunicación es a través de medios tecnológicos, celular, una llamada celular, o no. De esa comunicación, el personal policial debe dejar constancia a qué fiscal, a qué hora, quién es el fiscal que se le ha puesto en conocimiento sobre esa denuncia que ha ingresado o que se ha presentado por escrito a dicha dependencia policial. ¿No? Una vez el fiscal de turno recibida esa comunicación, inmediatamente deberá realizar las coordinaciones con el policía para que pueda realizar las diligencias preliminares urgentes y necesarias. Para lo cual es lógico que haciendo una interpretación a nuestra norma Código Procesal Penal, que para que se dé un inicio de una investigación penal, el fiscal debe emitir una disposición de apertura de una investigación preliminar. Es en esa disposición que le va a orientar, o en tal caso va a precisar al pesquisa que está llevando el caso, qué diligencias se van a realizarse. Pero a veces en un contexto real no es posible, por la cantidad de denuncias que se presenta, que se pone en conocimiento al fiscal de turno. Entonces el fiscal de turno que tiene conocimiento deberá inmediatamente realizar un proveído fiscal en el cuaderno que está en las dependencias policiales. Es en ese proveído fiscal que el fiscal determinará qué diligencias se van a realizarse, ¿no? Pero ¿por qué se requiere tanto la disposición, o en tal caso el proveído fiscal? Es para que el imputado o el denunciado, una vez que concurra a la comisaría, pueda tomar conocimiento qué hecho se le está imputando, qué tipo penal se le está imputando, y hasta ese momento qué diligencias se han llevado y qué diligencias están disponiéndose. Con eso es garantizar el derecho de la defensa de las partes. Y lógicamente, el personal policial, una vez comunicado, va a coordinar con el fiscal, y es donde que el fiscal necesariamente, según al delito que está investigando, va en este caso el fiscal va a realizar las estrategias de una investigación según al delito y según a los hechos que le está informando el policía. Entonces, eso se llama coordinar. El policía que está llevando una investigación en todo momento coordina con el fiscal sobre las diligencias que se han dispuesto y las diligencias que se van a llevarse. Entonces es una de las funciones que una actuación del policía en estas diligencias preliminares. También, pero el policía, digamos, si fuera el caso, digamos, de un homicidio o de un tema así de tránsitos, necesariamente el policía, como una de sus funciones, está el de vigilar y proteger los lugares o en la escena del crimen o el lugar donde pasó los hechos. ¿Para qué? Para que no sean borrados los vestigios, huellas, o no pierdan, digamos, las evidencias, y tener una mejor investigación. Es decir, en esos casos,
o en esos supuestos delitos o en esas investigaciones, e inmediatamente el pesquisa, una vez tomado conocimiento y puesto conocimiento inmediatamente al fiscal de turno, tendrá que concurrir al lugar de los hechos para fines de verificar y hacer la protección de la escena del crimen. En tal caso, su actuación es inmediata. Tiene que concurrir y protegerme la escena del crimen. Lógicamente, con las pautas y protocolos establecidos para la protección de la escena del crimen. ¿Y para qué lo protege? Para que el personal especializado, si fuera un homicidio, en este caso de PINCRE o FICRI, o del médico legistas, o el fiscal, puedan realizar las diligencias correspondientes. Entonces, una de las funciones del efectivo policial es eso, vigilar y proteger, ¿no? También, es una de las funciones, es practicar el registro de personas, ¿no? Pero ojo, el registro de personas, muchas veces decimos, ¿no? El registro de personas solamente se puede hacer, o en tal caso, ¿qué se entiende por registro de personas? Es conocido también, pues, en la habla, se puede decir, de los policías, como la requisa personal, otros dicen el cacheo. Pero este registro personal consiste perdón, en la inspección del cuerpo de una persona, de lo que lleva puesto, destinado a la búsqueda de cosas relacionadas con un delito. Pero ¿cuándo procede el registro de persona? O el cacheo, o la requisa personal. Solo el personal policial puede hacer el registro personal del cuerpo o de sus bienes cuando considera fundados razones que esa persona a quien se le va a hacer el registro oculta en su cuerpo o en su ámbito de bienes personales como cartera, mochila, bolsa, otras situaciones relacionados con un delito. Es decir, si a una persona no existe ese razón fundado que esté relacionado con un delito que se viene investigando, no hay la necesidad y la razonabilidad para realizar este registro personal. Salvo en caso de delito de flagrancia, es otra cosa, ¿no? Pero también que tenga relación a que esa persona o esté vinculado y que sea la necesidad de que el personal policial considere de que esta persona está ocultando en su cuerpo o en sus pertenencias personales. Pero ¿cómo procede este registro? El personal policial previamente, antes de realizar el registro, debe invitarle a la persona para que en forma voluntaria exhiba o lo entregue el bien que se está buscándose. Lógicamente, esta invitación va a ser verbal, no puede ser escrito. Entonces, si la persona voluntariamente hace la entrega de los bienes que está poseyendo, y el personal policial ya no advierte que exista algún objeto o bien relacionado al delito, se levanta en ese sentido el acta. Pero si el personal policial considera que todavía habría la posibilidad de que todavía, pese que ha entregado voluntariamente, pero considera, hay un razón fundado de que no le ha entregado todo,
sí le puede hacer el registro. Pero este registro policial a las personas debe realizarse respetando la dignidad. El registro, inclusive, a esa posibilidad de que la persona que va a ser registrado pueda, en la brevedad posible, en el momento, solicitar que le registre una persona mayor, de su libre elección. Si no fuera posibilidad, lo hace el personal policial. Pero no cualquier efectivo policial. Se debe inclusive respetar el sexo. Es decir, si yo quiero realizar un registro personal a una mujer porque considero que tiene ya sea los medios o el objeto del delito que considero o es sospechoso, tendrá que realizar un efectivo policial femenino o femenino, mujer. Si es varón, será un varón, pero respetando su dignidad, ¿no? Ahí ya va otro problema, como comentaba con unos amigos antes de esta ponencia. ¿Qué pasa si la persona no se sienta identificado con el sexo, ya sea masculino o femenino, que es un tema de debate ahora? Sin embargo, en este caso, no está tan claro nuestra normatividad y consideramos que sí se puede realizarse, pero por la persona del mismo sexo, respetando su dignidad. ¿Quién lo ejecuta? Lógicamente, pues, la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú, si se trata de una diligencia urgente, lo realiza ese registro personal, pero inmediatamente me tiene que darme cuenta al fiscal. O en tal caso puede hacer también el registro personal por disposición o orden del fiscal, en presencia del fiscal cuando está presente en dicho momento, ¿no? Ojo, el registro personal se debe realizarse en el momento, en el lugar donde se encuentra la persona. Se debe levantar una acta de registro personal. Salvo por casos excepcionales, se puede realizar registro personal en otro lugar, que no era en el lugar de los que estaba la persona. Eso se llama prolongación de registro personal. Pero esa excepcionalidad vamos a precisarlo más adelante en nuestra exposición. Si en el registro personal que se hace al investigado, al sospechoso o a la persona, inclusive se puede hacer un registro personal al agraviado. Pongamos un ejemplo. En el caso de que el agraviado refiera que efectivamente o impute, incrimine a una persona o al investigado de que le ha sustraído o en tal caso le ha robado sus pertenencias como dinero y celular, lo más común. Entonces, ¿se puede hacerse registro al agraviado? Sí. También con las mismas formalidades que anteriormente hemos mencionado. ¿Para qué? Para verificar si efectivamente en su poder ya no está el celular y ya no está el dinero. ¿Qué pasa? Muchas veces se imputan, oye, me han sustraído 59 soles, un ejemplo, pero el agraviado lo tenía guardado en su bolsillo. Quizás en el otro bolsillo, no lo sé. Entonces se puede hacer ese registro a los testigos, al agraviado, al imputado, en este caso al denunciado. Pero si encontrase, ya sea el objeto o el medio del delito, al momento de realizar el registro personal, necesariamente
ese acta de registro se debe pedir la confirmatoria judicial. Pero eso lo hace el fiscal, ¿no? Ya no es actuación del policía, sino pero necesariamente, ¿no? Otra de las funciones del policía en las diligencias preliminares es necesariamente lo que hemos precisado: recoger, conservar los objetos, instrumentos relacionados al delito, así como aquellos indicios o evidencias que nos puedan servir en la investigación. Otra de las funciones de la policía en diligencias preliminares es también prestar auxilio a las víctimas del delito. Por ejemplo, en investigaciones como violencia familiar, cuando evidentemente la agraviada ha sufrido lesiones físicas graves, inmediatamente, ya hemos dicho, poniendo conocimiento al fiscal, deberá prestar auxilio llevándole pues al hospital o a la posta más cercana para su atención. Otro ejemplo, en auxilio a las víctimas, en accidentes de tránsito. A la víctima, si solamente ha sido lesionado físicamente, inmediatamente debe prestar su auxilio. Toda esa actuación debe estar levantado en un acta, ¿no? Debe recibir las declaraciones testimoniales del agraviado, de los testigos. ¿Para qué? Para fines de determinar concretamente quiénes serían los presuntos responsables, o para esclarecer la investigación o la noticia que se ha puesto en conocimiento, ¿no? Lógicamente, estas diligencias debe ser con la participación del Ministerio Público y con conocimiento de las partes. Ahora, ¿por qué decimos con conocimiento de las partes? Es en el extremo caso, ya en un estándar valorativo de estas actuaciones. Ahora, si bien es cierto que las diligencias preliminares o las actuaciones que se llevan en diligencias preliminares solamente nos sirven al Ministerio Público para acusar o archivar, pero siendo que en el extremo caso que el agraviado o el testigo lamentablemente fallezca en el proceso penal, no se le puede leer esas declaraciones o valorar en un extremo, en un juicio, si esa declaración no ha sido tomada en la presencia del Ministerio Público y con conocimiento de las partes, ¿no? También esa es la estrategia del fiscal. Por lo tanto, debe también cuidar. No es que el personal policial lo toma testigos o declaraciones y basta con eso, sino debemos que asegurar también en un futuro, ¿no? Otro de las actuaciones del policía es levantar planos, tomas fotográficas, realizar grabaciones, recabar videos o cámaras de videovigilancias, ¿no? Eso va a depender de acuerdo al delito, de acuerdo a la investigación que venimos realizando, ¿no? Por ejemplo, si estamos ante un delito de accidente de tránsito, lógicamente va a ser el personal especializado de accidente de tránsito, lo que va a ser el más conocido como inspección técnico policial, ¿no? Van a realizar una inspección técnico policial para determinar, pues, concretamente qué vehículo ha sido el factor predominante o el factor, contribuyente, para fines de identificar claramente si la velocidad, la vía, ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es también la función. Lógicamente, dicha diligencia también se va a llevar con conocimiento de las partes. Eso nunca nos olvidemos, siempre con conocimiento de las partes. Una de las funciones, claro está, del personal policial es capturar a los presuntos autores de la comisión o de los partícipes, ¿no? En esto dentro, lógicamente, de la flagrancia, ¿no? El personal policial
ah, es una subfunción. A veces, muchas veces, los propios abogados en experiencia nos manifiestan, o en tal caso las partes comentan, que el fiscal dispuso la detención o la captura. No. Constitucionalmente, el único funcionario o autoridad que puede detener o capturar, ¿ya?, en flagrancia, es el personal policial. Lógicamente, el personal policial, una vez que detenga, inmediatamente debe poner conocimiento al fiscal, ¿no? ¿Para qué? Para que el fiscal pueda también inmediatamente concurrir y verificar cuál va a ser la situación jurídica, ¿no? Si va a disponer su libertad inmediata o va a disponer que se quede detenido los 48 horas, y en tal caso, quizás si es un delito grave, disponer o solicitar la prisión preventiva al juez, ¿no? Lógicamente, al momento de detener el personal policial, está claro el artículo 71, poner todos sus derechos, ¿no? Todos sus derechos que le corresponde al investigado, ¿no? O al detenido, ¿no? Necesariamente, hemos precisado de que todo lo que va a realizar el personal policial, el pesquisa en una investigación preliminar, debe sentar en un acta, ¿no? Ahora, con este nuevo Código Procesal Penal, ya no hay parte policial, ya hemos dicho, ya no hay atestado o nota policial, no. Todo lo que se ha realizado en las diligencias preliminares, el policía debe sentar en acta. En acta, toda su actuación en acta. ¿Y por qué debe sentar en acta? Porque hemos precisado también que las actas policiales, hoy en día con este nuevo Código Procesal Penal, son como la prueba preconstituida. Si una acta policial no cumple las formalidades de ley, o se evidencia que se han vulnerado algún derecho, ya la investigación ya te cae de plano. Por eso hemos mencionado que ahora la actuación, la participación del personal policial del pesquisa cumple un rol importante, porque serán esas diligencias que han levantado en las actas o han realizado lo que se van a actuar en un proceso penal, lo que se tendrá que valorar en un proceso penal. Por eso es que ahora, si nosotros revisamos, hay sentencias de las Cortes Superiores, de la Corte Suprema, que muchas veces procesos o investigaciones fiscales o procesos penales han sido declarados nulos justamente por cuestionar la validez, la legitimidad y las formalidades del acto. ¿Y cómo lo han cuestionado? En primer momento han planteado nulidades, han planteado tutela de derechos, o en tal caso, si fuera en la instancia, ya han cuestionado en apelaciones de sentencias, ¿no? Entonces, ¿dónde están las formalidades de las actas que deben asentar los efectivos policiales? Están en la Manual de Documentación Policial, ¿no? Resolución Directoral 776-2016, dirigen PNP de 27 de julio de 2016, ¿no? En ahí habla claramente que las actas policiales deben cumplir las mismas formalidades que también está establecido en el Código Procesal Penal. ¿En qué artículo? En el artículo 120, ¿no?
Es decir, las actas deben ser o deben contener en su contexto formal fechas, lugar, año, mes, día, de qué hora a qué hora empezó la diligencia, a qué hora se acabó, qué personas participaron, una relación sucinta e integral, ¿no? Eh, todo actuación, como vuelvo a decir, se levanta o se asienta en actas, ¿no? Será en dichas actas donde que se debe evidenciar de que en esa diligencia no se está vulnerando algún derecho de las partes, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, ¿no? O sea, el acta debe redactarse en el lugar donde se están llevándose las diligencias preliminares o dicha diligencia. No hay otra. Pero dice, excepcionalmente, dice, se puede llevarse en otro lugar. ¿Cuáles son esas excepcionalidades? Son 4. Dice, el primer excepcional es cuando en el momento que está levantándose el acta hay un atentado a la integridad física del imputado. Por ejemplo, a una persona se le ha encontrado en delito flagrante escapándose porque ha robado un celular, pero los vecinos del lugar lo cogieron, llega el personal policial y inmediatamente las personas que estaban participando para que no se fugue el delincuente proceden pues a agredir físicamente al imputado, ¿no? Entonces todavía hay, pues, no es que el personal policial esté redactando su acta, ¿no? No puede, porque debe salvaguardar la integridad física del imputado. En esos casos, necesariamente todavía hay que concurrir o llevarle a un lugar más seguro. Recién ahí el personal policial levantará su acta. Una excepción. La segunda excepción, para salvaguardar la integridad física de los funcionarios intervinientes. Es decir, en el mismo ejemplo, en este caso las personas ya no quieren agredir al imputado, sino más bien defienden al imputado, pero lo que no quieren es al fiscal o al policía, ¿no? O al abogado. Entonces, ¿qué? Entonces, si la persona, en vez que cooperen, si no quieren agredir al fiscal porque considera que somos muy abusivos, o consideran ellos que los policías han sido muy abusivos, entonces empiezan a agredir físicamente. Entonces, también hay otra segunda excepción. Por esas razones, no es posible levantar la acta en ese lugar, ¿no? En un lugar diferente. La tercera excepción es para evitar la fuga o posible fuga o rescate del imputado por parte de tercera persona. Es decir, si estamos en el mismo ejemplo, manejemos en el mismo ejemplo, si estamos ante un detenido que consideramos de que hay sus cómplices o otros coautores, al ver una mínima participación policial, o sea, 2, 3 policías que están interviniendo, hacen evidenciar de que quieren, ¿no?, recuperar al otro, ¿no?, al que se ha detenido, o rescatar, ¿no?, utilizando lógicamente agresión física o, no sé, o armas, ¿no? Entonces, si se advierte eso, necesariamente no es posible también levantar el acta en dicho lugar, sino en otro. Y otro último excepción es cuando se presentan lo que es problemas o índoles de climatológicos. Es decir, acabamos
esta diligencia, estamos realizando esta diligencia, inmediatamente a veces, como particularmente en Apurímac, en el tiempo de lluvia empieza la lluvia, ¿no? Granizo, o en tal caso empieza un huracán. Entonces no es posible levantar el acta en dicho lugar, sino se debe ir a otro, ¿no? Pero el personal policial, en estas 4 excepciones, necesariamente debe dejar expreso por cuál de los 4 excepciones no se ha realizado o no se ha levantado el acta en el lugar de los hechos. ¿No? Debe precisarlo en el acta. Si una acta no se ha precisado, las razones, lógicamente, ya incumple las informalidades, o las formalidades, perdón, que debe contener un acta policial. Y es cuestionable, ¿no? Inclusive hoy en día, para garantizar, y es un tema que también a la fecha es un tema de debate, es si el personal policial en las diligencias preliminares viene realizando como toma de declaraciones de los agraviados, imputados, lógicamente con participación fiscal, testigos, o indagaciones, ¿no? O en el lugar de los hechos el personal policial puede indagar, ¿no? Debe precisar si fuera el caso que esas personas son o tienen dominio en lengua o no tienen dominio en tal caso en el idioma castellano. Es decir, puede ser quechohablantes, aymaras, ¿no? Otras lenguas, ¿no? Se debe precisar. E inclusive, si estamos ante una declaración a nivel policial, se advierta que la persona que está declarando, ya sea como agraviado o testigo, sea de dominio, que tenga un idioma quechua o aymara y no entienda mucho el español o el castellano, necesariamente se debe buscar un intérprete para que se pueda desenvolver mejor, ¿no? Son esas cosas que se deben dejarse constancia en el acta. Y otro dato, antes que me olvide, es si en el extremo caso, cuando el policía está asentando las actas en las diligencias que está realizando, lo que ha dispuesto el señor fiscal, en el extremo caso, si el agraviado o el testigo, y principalmente el imputado, no quiera firmar, debe dejarse constancia en la acta las razones por qué se rehusó o se negó a firmar. No basta que en el acta policial se consigna que la persona o el detenido en su detención, dijeron, se rehusó o se negó a firmar. No. Se debe consignar, el personal policial debe preguntar a la persona, a ver, ¿por qué razones usted no quiere firmar? Si la persona le manifiesta, estas son mis razones porque considero que no estoy de acuerdo con este fundamento, se debe consignar. Eso es una forma de las formalidades de garantizar el derecho de las partes, ¿no? Asimismo, también una de las funciones, o en tal caso, que se le asigna al personal policial durante las diligencias preliminares, y la norma lo establece el artículo 70 del Código Procesal Penal, es que está facultado el personal policial de informar a los medios de comunicación social, TV o radio, acerca de la identidad de los imputados, ¿no? Del investigado, o no pueden ellos informar a los medios de comunicación, ¿no? Ello quizás para garantizar, o en tal caso, ¿cuál es la finalidad? En tal caso, en el fondo, ello es para quizás
existan otros agraviados por la misma comisión del delito. Pero cuando se trate de que el personal policial quiera informar los identidad de testigos o de agraviados, necesariamente requiere la autorización del fiscal responsable del caso. ¿No? Entonces, podemos resumirlo así a rápidas, a modos grosos, la actuación del personal policial en las diligencias preliminares. Lógicamente tenemos un montón, pero veo que el tiempo que nos ha concedido por una hora para esta pequeña espacio jurídico, hemos cumplido. Espero haber aportado en algo, y si hay alguna pregunta, lo voy a revisar los comentarios para poderles responder. Si no habría ninguna pregunta, en tal caso ya quedo muy agradecido nuevamente a este círculo de estudios Criminalis Lege por haberme invitado, y espero haber cumplido con las expectativas que ustedes han esperado. Veo que no hay ninguna pregunta.